Juan Pablo, alguien que considero de estilo mazotiano, sigue las huellas de Mazota, y que no solo ha hecho muchos estudios y es doctor en filosofía, en París 8, se doctoró en Rennes 2, doctor en filosofía de la Sorbona, también, bueno, enseñante de la antena de Clínica de Ginebra tengo, pero ahora nos decía Juan Pablo que tienen la suerte de estar viviendo por esos pagos, que son más tranquilos que París. Pero no solamente eso, sino que ha incursionado por un montón de temas y ha escrito un montón de libros que no los voy a comentar todos, pero sí algunos, que es, los digo, están escritos en francés, los digo en castellano para entendernos. La transferencia de Freud a Lacan del 2009, el malentendido de los sexos en 2011, Lacan de Vallon a Collier en 2017. Creo que el único que escribiste con Pablo acá en Buenos Aires es Lacan, que publicaste, digamos, la editorial de Buenos Aires, es Lacan con y sin Lévi-Strauss de 2017. En el 2018, Autismo, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Con un prólogo de Leval. Leval. Y como sigue muy inquieto Juan Pablo, hace poco publicó otro libro que es Introducción al objeto A de Lacan, con el prólogo de François Levin. Así que, bueno, es un gusto tenerte acá, Juan Pablo, y bueno, damos lugar a tu palabra y ya después conversaremos. El gusto es para mí, me alegro mucho por esta invitación. Sepan que para mí hablar en español es un poco el retorno de lo reprimido, porque hace 26 años que hablo en francés, todos los speech que hago son en francés, así que todo lo que voy a decir suena mejor en francés, pero bueno, voy a tratar de decirlo en argentino, sin olvidar que el argentino que van a escuchar es un argentino de los principios de los 90, porque hablo como a principios de los 90. Entonces, me parece interesante la cuestión del autismo. Yo puse como tema el autismo no es una psicosis, retomando un título de Jean-Claude Malval, con quien estoy en intercambio bastante permanente con la cuestión del autismo. Y, pero yo, bueno, había un proyecto de libro con él, por el momento queda stand-by, y la idea es hablar de autismo simplemente, y autismo y psicosis, si eso les parece bien. Primer punto para comenzar directamente, primera pregunta, ¿qué es el autismo? ¿No? Lo que puedo decir del autismo es que es un trastorno que comienza del vamos, al punto que, y ahora cito Mareval, aunque les parezca increíble, se puede decir que se nace autista, en cierto modo, o muy precozmente hay signos. Entonces, un trastorno que comienza muy temprano. Segundo, cuyo origen es desconocido. Y tercero, muy probablemente lo que se dice hoy va a ser completamente diferente a lo que se diga dentro de 5 años, 10 años o 20 años. Así que estamos en una tierra movediza, arena movediza, y que de todas maneras es lo esencial de la naturaleza del avance científico, digamos. El famoso sujeto de la ciencia de Lacan no es una persona, sino este dispositivo que hace relanzar a tal punto que no hay una verdad última, ¿no es cierto? Por supuesto, pudo sorprenderlos un poco, sobre todo para los lacanianos y para los ultralacanianos, si les digo que pienso que, por supuesto, es un trastorno neurobiológico. Para mí no hay duda que es neurológico, es decir, que nadie transforma a un niño en autista, es imposible. Que haya una especie de contingencia según la cual se nace, entre comillas, normal, digamos, y luego se deviene autista por distintas razones, por encuentro traumático con la lengua, digan lo que se les ocurra, me parece que no va, es un trastorno neurobiológico. Toda la cuestión que nos interesa es
no hay que decir amén, hay que decir, bueno, y entonces una vez que se constató eso, ¿qué se hace? Dicho de otra manera, no es porque sea un trastorno neurobiológico que hay que hacer una terapia comportamental, por ejemplo, porque el diabetes es biológico y no hay hace un tratamiento comportamental con un diabético. Entonces, con respecto a este aspecto así familiar, de un poco de herencia incluso familiar, le puedo dar un ejemplo familiar. Yo mismo, el que les habla, tengo una hija autista y un primo que era también autista, que murió hace poco. Y para decirles hasta qué punto, y la experiencia que yo tengo, haber trabajado y de haber seguido, por ejemplo, 40 niños y adolescentes y adultos también autistas al mismo tiempo en París, que tenías casos donde tenías gemelos autistas o en la misma, ¿cómo se dice?, familia, había 2 o 3 autistas de la misma, hermanos y hermanas, catastrófico. Bueno. Entonces, supongo que esto no es algo a lo cual están muy habituados. Quería también decirles que hay un punto en el que hay que extraerse del psicoanálisis para entender el autismo, luego hay que volver al psicoanálisis para entender el autismo, por supuesto, y que hay un montón de test, de exámenes que se utilizan, la mayoría son redundantes, es decir, que lo que usted ya ve en la clínica es lo que el test va a decirle, pero eso ya lo vio usted en la clínica, no hace falta que el test se lo diga, pero hay por lo menos 1 o 2 que se utilizan. Sería bueno que los que no tienen la menor idea sepan que existe, y los que ya conocen, bueno, muy bien. Es el ADI, para la parte de, es decir, es una especie de charla y de grilla que se construye con los familiares, con la madre, el padre, donde se trata de ver cómo era el niño cuando tenía 1 año, 2 años, etc. Y luego hay otro test que vale la pena, se llama A2, donde se estudian un montón de cosas que les va a interesar, luego verán por qué, como por ejemplo la funcionalidad del objeto, etcétera, que estaría perdida en el autismo. Van a ver qué es lo que pienso de la funcionalidad del objeto. Más allá de eso y de las grillas de evaluación, como diría Motron, porque para mí un punto fundamental por el cual me interesé el autismo, no solamente es que mi hija es autista, sino que además me encontré con un autor que es Laurent Motron, que es un francés que vive en Canadá desde hace 35 años, que es completamente contra el psicoanálisis, pero justamente ahí es donde el encuentro de la contingencia produce cosas, termina diciendo lo mismo que es el psicoanálisis, en todo caso, cierto psicoanálisis. Y para nombrarlo directamente diría Mareval. Entonces, el libro que publiqué en su momento para si puedo compartir la pantalla para mostrarles. ¿Se puede mostrar? ¿O? Lo que pasa que ahora me parece que Martín está viendo el tema del Facebook. No sé si, porque te tiene que dar para compartir. No hay problema. Compartir pantalla es el icono verde. Sí. Ahí abajo, pero creo que le tenés que dar. Hay que habilitarlo, chicas. Hay que habilitarlo, sí. Sí, hay que habilitarlo, exacto. Sí. Habilitarme. Bien. Bueno, en fin, cuando se habilite, lo habilitan. El libro que publiqué sobre el autismo, ¿Qué lugar para el psicoanálisis?, prefaciado por Mareval, lo escribí porque me doy cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Sale un libro genial, no sé si aparece, si lo pongo así, bueno, es el libro de Mareval, de Motron, Intervención precoz con niños autistas. Es un libro terrible porque es el autismo puesto al revés, y entonces cuando leo esto, lo primero que hago, digo, bueno, es lo mismo que dice Mareval, de un cierto modo. Segundo, contacto a Mareval para decir, es lo mismo que decís vos. Y tercero, bueno, escribimos un artículo juntos y luego escribo este libro donde ponemos una comparación entre los dos tipos de
concepción del autismo y de tratamiento probable, posible del autismo, para mostrar que son, los puntos de convergencia son importantes, y si uno deja los puntos de divergencia, que los hay, lo sustancial es eso, ¿no? Entonces, decía que hoy día, más allá más allá de las grillas de evaluación, más allá del DSM, es que el paciente, es que el niño tiene criterios para el autismo, ¿no? Mejor ir a lo que se llama autismo frank autism, es decir, que cuando un niño parece autista, es que es autista. Punto. No vale la pena hacer test de evaluación para ver hasta qué punto sería autista. Bueno, mismo sí, como ya saben, el espectro es amplio, o como el peronismo, el movimiento es amplio, y hay un montón es muy heterogéneo, ¿no es cierto?, en cuanto a qué es lo que hay. Primer punto que quería abordar, que es fundamental, me parece que voy a aportarles algo con esto que probablemente no conozcan, es que habría que distinguir dos tipos de autismo. Malival está más o menos de acuerdo con esto, más bien sí, pero bueno, es Motrón quien avanza esta idea. Hay dos tipos de autismo. Si no, uno dice autismo y no se entiende muy bien de qué se habla. Hay lo que se llamaría un autismo prototípico y un autismo sindrómico. Autismo sindrómico es aquel donde el autismo, entre comillas, vamos a decir, o el autismo, aparece cuando hay otro problema, otra enfermedad. Por ejemplo, cromosoma X frágil, trastorno del cromosoma 15, en fin, hay un montón de esclerosis tuberosa, hay un montón de trastornos que dan madres que estuvieron embarazadas con ácido valproico y luego tuvieron un niño con características de autismo. Todo eso es el autismo sindrómico, es decir, que el niño tiene particularidades de autismo, pero no se sabe muy bien qué es lo que uno tiene enfrente, no se sabe muy bien qué es la evolución, a veces puede ser buena, bastante buena, pero bastante seguido este tipo de niños tiene una particularidad, es que muy seguido hay un retraso en la marcha, es decir, más allá de los 18 meses, así que hay que preguntar a la madre cuándo el niño comenzó o la niña comenzó a caminar, es importante. Trastornos a nivel motor, torpeza motora, ¿no?, por ejemplo. Tiene muy seguido un cráneo normal o microcéfalo, un poco, es importante también saberlo. Tiene una mirada un poco perdida, un poco lenta, no hay una mirada viva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el sindrómico. Muy diferente y esto es lo que inventa un poco Motrón, del autismo prototípico, que sería el autismo de Kanner. Y el autismo de Kanner es algo muy particular. Es algo particular porque, en general, todos los niños que son realmente Kanner se parecen. Todos los niños que son realmente Kanner no tienen un retraso en la marcha. A veces caminan muy, muy pronto, incluso antes del año, 9 meses, 10 meses. Generalmente no más allá de los 18 meses. El autismo de Kanner generalmente no presenta una mirada flotante, más bien una mirada viva. Se mueve rápidamente, detecta cosas muy rápidamente. No hay una microcefalia, sino que un cráneo normal o macrocefálico incluso, por ejemplo, en el caso de mi hija, que tiene una gran cabeza. Y lo que es genial es que en el autismo de Kanner, luego voy a hablar del otro tipo de autismo que sería el Asperger, hay una cosa terrible, es lo que se llama un calendario evolutivo. Un calendario evolutivo. Es decir, que prácticamente la mayoría de estos niños van a evolucionar de la misma manera, que te guste o no, van a evolucionar de la misma manera. ¿Y en qué punto? Nada más y nada menos que en el lenguaje. Y esto es algo a lo que Maleval presta mucha atención, es lo que llama la serie de Prisant, por Barry Prisant, que ni siquiera ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ni nada, era fue un audiólogo. Bueno, y donde describió la cosa terrible que ocurre en el 80% de los Kanner y de prototípicos, es que, lo que ya saben supongo, el niño puede decir una o dos palabras, a los 18 meses deja de hablar, y hay un plató mútico, de mutismo, hasta los 3 años. Bueno, primer punto, el plató de mutismo. Segundo, a los 3 años y pico, comienza a hablar, pero ¿cómo? Por ecolalia.
Es decir, repetir lo mismo que dicen los demás, como una caja de resonancia. Escolaria que puede ser inmediata o diferida, es decir, o inmediatamente repite lo que escucha, o un día después dice lo que escuchó antes. Bueno. Tercero, impresionante, porque en todos los casos es exactamente lo mismo, inversión pronominal. Es decir, ¿quieres chocolate? Quiere decir que él quiere chocolate, pero no dice tú, dice, ¿quiere chocolate? Es que él que quiere chocolate. Y finalmente, una vez que se pasó la etapa de ecolalia, inversión pronominal, vamos hacia la lenguaje estereotipado, que es, desde el punto de vista sintáxico, correcto. Puede ser que algún tipo de error haga el niño, pero lo mismo que hace un niño de la misma edad de 5 años, y habla de manera un poco rara, pero absolutamente correcta. Entonces, este calendario, ¿cómo puede ser? Es decir, ¿cómo puede, desde el punto de vista de, digamos, no universal, diciendo cada uno es diferente, etcétera, etcétera, todo lo que quieras, ¿cómo puede ser que todos estos niños comiencen por platomutismo, de mutismo, segundo, a los 3 años, ecolalia, 6 meses después, inversión pronominal, 6 meses después, lenguaje estereotipado, etcétera, etcétera? Me parece que es una máquina infernal, en el sentido que clínica y teórica. No podés ignorar este tipo de aspectos. A partir de ahí, entonces, es bueno distinguir, cuando uno tiene un niño, sí, porque realmente los niños, puede ser un adulto también, sindrómico o prototípico. Prototípico, Kanner; sindrómico, no sabemos la menor idea que puede dar. Puede no hablar nunca más, o hablar más o menos bien, o quizás, pero nunca va a tener platomutismo, ecolalia, inversión pronominal. Eso nunca lo vas a encontrar, porque si tiene eso, es un Kanner. ¿Ok? La idea es esa. Una pequeña precisión con respecto a Asperger, con eso no estamos siempre de acuerdo con Maleval, ahí yo sigo a Motrón, porque la gente que piensa que, por ejemplo, alguien, de hecho lo que decía Maleval, se comienza siendo Kanner y se termina siendo Asperger. En realidad, es decir, primero se termina estando un poco aislado, autista, sin hablar, sin mirar, y luego el niño o el adolescente se mejora y termina siendo Asperger. En realidad no ese es el tema. Voy a demostrar, y esa es la hipótesis que yo desarrollo, es que hay una especie de exceso, digamos, tanto en el autismo, un exceso que no, es un tema lacaniano, ¿no? Un exceso que no se agarra, digamos, del otro, y que hace que el autista parezca no social, vamos a decir, lo cual no social es entre comillas, por supuesto. Y este exceso es completamente diferente si uno es un niño, tiene un niño Kanner o un niño Asperger. ¿Qué es el niño Asperger? El niño que no solamente no tiene dificultades para hablar o retraso en el lenguaje, que es lo más importante, sino que habla mucho más temprano que los demás niños, habla mucho mejor y mucho más, a tal punto que un niño de 3, 4 años Asperger puede hablar mejor que un adulto. Si le doy un ejemplo familiar de nuevo, mi hija es Kanner, es Kanner, digamos, y mi primo, que era una especie de genio, era Asperger, porque a los 3 años ya sabía hablar prácticamente como un adulto, o mejor, o conocía todo tipo de clasificaciones, etc. Entonces, dos tipos de exceso. Uno que concierne el aspecto de la visión, exceso, porque es lo importante en el Kanner, tiene una especie de pico de habilidad en el aspecto visual, y al revés, en el Asperger lo que se tiene es un exceso de habilidad del lenguaje, una especie de hiperfuncionalidad del lenguaje, que de hecho no tiene nada que ver con inteligencia, ¿no? Se puede hablar muy bien y mucho con un coeficiente intelectual que no es tan bueno, ¿no? Los canadienses dicen que los Asperger son como los franceses, hablan más de su inteligencia, ¿no? Entonces, sí, me parece que estos puntos que les doy me parecen fundamentales. Una palabra, porque justamente hablemos era el título de mi intervención, el tema de la psicosis. El tema de la psicosis, como ya saben, Maleval desde hace años y años lucha contra esta idea. El autismo es una estructura diferente, no tiene nada que ver con la psicosis. Es una idea que estaba ya en los Robert Lefort y la mujer Lefort. Que dicho sea de paso, el pequeño Robert de
Lefort, el caso que ustedes deben conocer por el seminario de Lacan, seminario 1, era evidentemente un autismo, no era una psicosis, primero, y segundo, era un autismo sindrómico y no un Caner. El niño a los 4 años todavía no caminaba, etcétera, etcétera, así que había una gran perturbación motora, etcétera. El tema de la psicosis entonces es problemático. Vale, y yo estoy completamente de acuerdo con él, separa autismo y psicosis en el sentido que si uno, evidentemente, si uno ve el autista con los anteojos psicoanalíticos, la expresión era de Serge Coté, la lunette lacaniana, si uno ve el autista desde el punto de vista de lo que uno ya conoce, evidentemente no queda otra que decir que es la psicosis. Al contrario, si uno trata de ver el autista como algo completamente distinto a lo que se conoce hasta ahora, a tal punto que, y ahí está la genialidad de Melanie Klein, se puede criticar a Melanie Klein porque es más o menos delirante, porque parece literatura fantástica más que teoría, pero es la primera, porque el motrón dice, el psicoanálisis nunca aportó nada al autismo. Sí, salvo que la primera persona que describió un caso de autismo es una psicoanalista, Melanie Klein, porque el caso Dick, 1930, 15 años antes que Asperger y Kanner, es un caso de autismo, y a tal punto que lo describe perfectamente, y que dice, no se trata de una psicosis, y si hay que aceptar el término de psicosis, lo puedo aceptar, pero, ¿cómo se dice?, agrandando el tema de la definición de la psicosis, etcétera, etcétera. Y ahí está un poco, pequeño paréntesis, la genialidad de Lacan. Desde hace unos años encuentro que Lacan no era tan genial, pero bueno, así que por ahora, si en un punto lo encuentro genial, lo voy a decir, que es que cuando él pide a una mujer que venía a su seminario, Marie-Cécile Genillier, le dice, ¿usted podría hablar del caso de Melanie Klein de Dick? La mujer esta lo prepara, con mucho, una mujer joven, 30 y pico de años, lo prepara con esmero, con observación, con agudeza, y cuando Lacan, ustedes saben lo que quería es que demostrar que hay una dialéctica del sujeto, patatí patatán, y que Melanie Klein fuerza de manera imaginaria las cosas, de tal manera que hace las cosas con torpeza, pero a pesar de eso obtiene resultados terapéuticos. Entonces, esa es la idea de Lacan. Lo que la muchacha esta, Genillier, le demuestra es que no es esa la idea en absoluto, es que no es el término del tren, ¿se acuerdan del tren de Dick? No es una cosa inventada por Melanie Klein que con su brutalidad le obliga al niño a decir papá, tren, Dick, tren, yo qué sé. Es la única palabra que el niño sabía decir. De otra manera, era mutismo y sabía decir 2 palabras, train station, tren y estación. Entonces Lacan dice, pero, y todo esto no fue publicado en el seminario de Lacan. Yo lo publico en mis libros sobre el autismo que va para el psicoanálisis. No, pero nunca, no, que Lacan dice a la joven, nunca habla el niño no sabía nada del tren. Sí, está dicho, lea el artículo, dice que lo único que se debe decir el niño era tren y estación. Entonces, la genialidad, digo, de Melanie Klein, no solamente describir el primer caso de autismo prácticamente en literatura especializada, sino que además apoyarse en un útil terapéutico, es decir, que la primera cosa que hay que saber en un niño es observar autista, es observarlo y ver de manera natural, uno puede observarlo varias veces antes de detectar algo, cuál es su interés específico del vamos, porque no los trenes. Y esa es la manera que uno tiene de entrar, entre comillas, comunicación, no sé si la palabra comunicación es correcta, pero estar con el niño de alguna manera que no sea intrusiva, y eso es lo que voy a decir al final cuando hablaré de los tipos de approach que se puede hacer con el niño. Entonces, esta cuestión se la debo a Jorge Baños Orellana, que me había pasado este intercambio que hay entre Lacan y la Genillier, y lo que es genial es que, bueno, Lacan sufre una especie de sesión breve con la mujer esta, porque Lacan está obligado a darse cuenta que se equivocó y que el niño sabía tren, estación y todo eso, y que por eso Melanie Klein lo utilizó, y lo que hace a la sesión siguiente del seminario, acá digo la genialidad de Lacan, porque es Lacan, apare, como se dice en francés, accouche, del modelo óptico, el famoso modelo óptico de la personalidad, que, bueno,
Y me parece genial porque es ahí donde yo trato de interesarme en el libro sobre el autismo y en la introducción al objeto A, si yo pudiera, puedo perfecto, ahora creo que sí, no, desktop, acá. Bueno, a ver, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Ven algo o no? Sí, sí, se ve bien. ¿Ven los ojos ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces lo que hago en un momento es interesarme en los enemigos jurados del psicoanálisis, es decir, los cognitivistas. Y me intereso en Simón Baron Cohen, que es el primo de Sacha Baron Cohen, el actor, y que es mucho menos gracioso que Baron Cohen porque es cognitivista, ¿no? Y lo que tiene genial es que este tipo descubre, es irónico lo que digo, que lo que es importante en el niño normal, digamos, es la teoría del espíritu y que consiste en el hecho de que lo fundamental pasa por la mirada del otro. Bueno, digo irónicamente porque lo descubre 40 años después de Lacan, ya que Lacan ya habla de eso en los complejos familiares en 1938. Y lo que demuestra es lo siguiente, se las hago corta. El lenguaje, dice, evidentemente no es el hecho de hablar, porque hablar puede hablar cualquiera, digamos, un autista también, es el hecho de que lo que existe es un prerequisito del lenguaje, es decir, la posibilidad que tiene, la disposición que tiene el sujeto, vamos a decir, para entrar en el lenguaje, y esta entrada del lenguaje se hace a través del otro. Entonces, gracias a Baron Cohen, pero ya conocíamos el tema. Entonces, lo que dice es esto, acá les señalo, ¿no? Si el niño, el bebé, vamos a decir, tiene que abordar el mundo, es el cuadrado, este es el mundo, ¿lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, sí, perfecto. Es decir, esta posibilidad de ver el mundo y lo que el mundo significa, etcétera, no lo hace mirando al mundo, sino mirando al otro. Es el otro el que le da un signo de lo que significa el mundo. Y de ahí que tomo la idea de lo que decía, estos test de funcionalidad del objeto, porque es bastante genial. Si tiene un niño, por ejemplo, de 18 meses, no autista, quiero decir, ¿no? Y está el hermano que tiene 3. El hermano de 3 se sienta en una mesa para dibujar, comer, etc. El niño, el menor de 18 meses hace exactamente lo mismo por imitación, no sabe muy bien por qué, pero hace lo mismo que hace como un monito el hermano mayor. Esta imitación hace que el niño pueda incorporar el valor social, vamos a decir, de la mesa. Porque si la mesa no tiene valor social, no tiene valor funcional, uno se sabe muy bien para qué sirve. Y el niño no tiene menor idea para qué sirve, hace lo mismo que el otro. Vean la diferencia que hay con el autista, que en lugar de utilizar la mesa o el objeto, cualquiera sea, como debe utilizarlo, lo que va a hacer es más bien acariciar la superficie de la mesa para ver la textura, porque justamente su relación con el mundo, un principio de simbolización con el mundo, no pasa por el otro justamente. Entonces, con esta explicación, Baron Cohen dice, en el niño no autista, se pasa por la mediación del otro para tratar de incorporar el lenguaje. Y luego se habla, o no, uno puede ser mudo después de todo y no cambia nada, pero está un prerequisito del lenguaje. Yo me pareció genial porque retomando el modelo óptico de Lacan, que lo aporta y lo inventa de manera genial, increíble, asombrosa, con el autista Dick, sin decir que es autista, no hace nada más y nada menos que reproducir lo que ya 40 años después los cognitivistas, neurobiólogos, etcétera, llaman la atención conjunta. Y aquí les muestro la comparación para que me crean, cómo si uno no es completamente idiota, se da cuenta que hay una convergencia prácticamente absoluta entre el esquema de Lacan, donde está el sujeto frente al mundo, y cuando es frente al mundo a su propio cuerpo también, ya que su cuerpo forma parte del mundo, es decir, le viene del otro, como una significación, como la mesa, lo mismo, y a través de la mirada de un otro, digo, este otro que está aquí.
es exactamente lo mismo los cognitivistas, es lo mismo que Lacan, punto por punto, y lo importante es si hay una percepción del mundo, incluido del niño, una simbolización, se hace a través de una mediación, la mediación del otro. Se ve claramente. Si no entienden este esquema de Baron-Cohen, no entienden realmente lo que significa este famoso leído y releído modelo óptico. La única diferencia que habría con los cognitivistas, y que es fundamental, es que, por supuesto, como Lacan es psicoanalista y no cognitivista, no trata el mundo en términos de información, sino más bien en términos, yo diría, ¿por qué no?, libidinales, y en el sentido que en esta información del mundo está el sujeto mismo. ¿Comprenden? Por ejemplo, su imagen. La imagen del otro, la imagen, perdón, del niño en el espejo le viene del otro, justamente. De la misma manera que la mesa viene del otro, no importa, las palabras, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le falta a Baron-Cohen es la imagen del propio cuerpo, que no lo puede concebir porque, como es cognitivista, no lo puede admitir. Lo que es fundamental también es que en este esquema de modelo óptico, para Lacan lo que es fundamental es la famosa atención conjunta, lo que se llama hoy día atención conjunta. Si no lo conocen eso, anótenlo en un rincón. Y es por eso que Lacan introduce el modelo óptico. Si no me creen, pueden ir y lo ven, al texto de Lagache, está en francés, pero bueno, no cambia nada, página 678 de los escritos en francés. Este otro del discurso se ubica siempre latente en la triangulación que le consagra una distancia. Es decir, no solamente lo es solamente no porque está absorbido por relación especular, sino porque se muestra su más puro momento. Y este más puro momento, 2 puntos, es el gesto por el cual el niño, frente al espejo, se da vuelta hacia aquel que lo lleva, que lo mira, a este testigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no vale la pena preguntarse si esta presencia es el padre, es lo de menos. Quien sea esta presencia es algo absolutamente anecdótico. Entonces, es para decirles que Lacan, de manera absolutamente increíble, anticipa 40 años sin saber exactamente qué es el autismo. Yo pienso, porque Lacan para mí no sabía lo que era el autismo, este tema de la mirada hacia del otro, que el que invita a participar, ¿no? Y a tal punto es así que les leo solamente esta parte del seminario 10, rápidamente. Se trata de referirse al momento que yo demostré a varios momentos de la experiencia del espejo, en el sentido que es paradigmática de la constitución del yo ideal en este espacio del otro. Es el momento en el cual el niño da vuelta su cabeza, según este movimiento familiar que yo les describí, hacia este otro, este testigo, este adulto, etcétera, 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 para comunicar con esta imagen. Es decir, que fundamental este aspecto y que hace que uno sea o no autista. Lo que es interesante, que en el 63 Lacan no tiene una experiencia del autismo, pero tenía un montón de gente en control y todo eso, y supongo que gente que trataba con el autismo, los Lefort, y él mismo dice que si el niño, en esta cita, si el niño está demasiado impregnado de su captura especular, de su propia imagen en el espejo, y no se da vuelta hacia este otro, por así decir, no incluye al otro en tanto que mediación, es la psicosis. El sentimiento de desposesión está bien marcado por los clínicos en la psicosis. Lo pueden leer ahí claramente. Entonces, ahí lo que Lacan llama psicosis, hay que leer autismo, porque evidentemente no se trata de lo mismo, pero en ese momento no se podría llamar eso de otra manera. Entonces, me parece que estos puntos son fundamentales y quise, quizás como conclusión de esta parte, fabriqué un esquema demasiado esquemático. De más está decir que no estoy aquí para que anoten y tomen al pie de la letra nada, es una idea que propongo. De la misma manera que la palabra es la muerte de la cosa,
¿Qué significa esto que la palabra es muerte de la cosa? ¿No? La idea viene de Hegel. Bueno, estos test de los que hablé, el A2 y todo eso, uno de los puntos que describen es la funcionalidad del objeto, la funcionalidad del objeto. Esto significa que un objeto no vale en sí mismo, sino la manera en que éste funciona. El ejemplo típico es primero, y es lo que dice Lacan con respecto a Dick, es que el autista no juega, es decir, no juega como lo que se entiende jugar habitualmente, ¿no? Entonces, si el niño autista no juega con el autito, por ejemplo, o bien a veces puede jugar, pero no de la misma manera que en un compartir con los demás. Y mismo si juega, estos de cognitivistas del la 2, que son muy exigentes, es decir, para ellos somos todos anormales, no importa, pero no es el tema, es que van aún más lejos. Y no quieren solamente ver si el niño sabe jugar con el autito, sino si puede agarrar un control remoto de televisor y jugar al autito. ¿Qué hace un niño normal? Agarra un televisor, un niño normal, un niño no autista, digamos, agarra un control remoto y juega el autito, hace ruido del autito, ahí está todo bien. ¿Por qué? Porque la palabra es la muerte de la cosa. Dicho de otra manera, si el niño incorpora la función autito, el significante autito, no necesita de un autito para jugar al autito, puede jugar al autito en cualquier otra cosa. Y más aún juega al autito en la medida en que no tiene autito para jugar, vamos a decir las cosas de esta manera, ¿no? Entonces, supongamos que estamos en el primer tipo de esquema, que es el esquema lacaniano, digamos, de la palabra muerte de la cosa. Existe el otro nos indica cómo es el mundo, pero a condición de separarnos. Si quieren, pueden poner aquí alienación, separación, o incluso alienación, por un lado, y posición depresiva de Melanie Klein, si quieren, si hay algún kleiniano en la audiencia, para el modelo, digamos, normal o no autístico, ¿no? Perfecto. En el autismo, yo digo que, y contrariamente en eso no estamos de acuerdo con Mareval, que no hay un evitamiento, se dice, ¿no? Un evitamiento de la mirada. El niño evita, el autista evita la mirada. El autista no pasa por la mirada del otro como mediación. Entonces no hay una alienación al otro que te dice qué es el autito, qué es la mesa o qué es la madre en coche, poco importa. Lo que te dice es una aprehensión del mundo completamente diferente. Y en eso es algo característico y diferente del psicótico incluso. Por eso propuse, con un poco de timidez, un esquema del psicótico, esquizofrénico, supongamos, donde por supuesto que hay un acceso al símbolo, como diría Melanie Klein, a través del otro. Hay un compartir con el otro la palabra, no hay ningún problema, salvo que en algún momento se transforma en rechazo, refus. ¿Okay? Puedo darles como ejemplo, para que me crean un poco, un psicoanalista parisino, un cretino, pero no importa, que Germán García, que era mi tío, lo conocía, y me contaba, bueno, este psicoanalista tenía un niño que luego fue esquizofrénico, y una cosa increíble, porque Germán me dice, vos sabés que es terrible, yo supe que este muchacho desencadenó una esquizofrenia, y vos sabés que era terrible, me decía Germán, porque estábamos en el salón, ahí en el living, con el niño, y el niño tenía 4 años, normal, vamos a decirlo, ¿no? Salvo que, por ejemplo, lloraba porque decía que no quería ser un niño, quería ser una niña. Me parece genial como ilustración, porque el pibe es normal, no hay ni mutismo, ni inversión pronominal, ni ecolalia, nada, al pibe ya como es, salvo que hay algo en el espejo que no le va. Dicho de otra manera, el otro que está ahí como testigo te reenvía, ¿no? Se dice, a la imagen que uno tiene frente al espejo, esa imagen de niño o ese significante niño no les va para nada. Conclusión, no termino siendo transexual, pero esquizofrénico sí, y un poco este modelo que les doy. Normalidad, entre comillas, autismo y, ¿por qué no, psicosis, que se desarrolla de la misma manera que alguien que no es autista y que luego se transforma en otra cosa. Quizás voy a resumir, porque hablo hace 45 minutos más o menos. Quisiera decirles que mi amigo Mareval, en unos artículos de la revista La Cause du Désir,
en 3 números distintos explica por qué el autismo no es la psicosis. Entonces explica, no es la psicosis porque, por ejemplo, no hay desencadenamiento del autismo, mientras que es desencadenamiento de la psicosis. Por ejemplo, no hay alucinación, no hay alucinación en el autismo. Y ahí muchos dicen que sí, pero evidentemente no hay alucinación en el autismo. Y no hay delirio en el autismo, ya que el tema del delirio es muy complicado. ¿Cómo sabe si un niño delira o no? No es muy simple. Por ejemplo, el Juanito deliraba de un cierto modo, y bueno, no era psicótico por eso, ¿no? Me parece muy bien todo lo que dice Maribal, pero me parece que deja de lado el tema fundamental y es lo que cambia todo. ¿Qué es lo que hace que un niño pequeño es autista y no psicótico? Es que del vamos a los 2 años ya es autista y que funciona del vamos así. Es algo incontunable. Tenés un niño, no que tiene 4 años, 5, y cosas, rarezas, manera de expresarse, comportamientos extraños, impulsividad, no, nada de todo eso. Tenés el niño que está completamente afuera de lo que se puede decir la relación mediatizada al otro. No es ni un monstruo ni nada que se le parezca, obviamente. Una relación al otro completamente distinta que no pasa por el otro y por la mediación. Y de ahí que haya toda una serie de temas que tienen que ver con tienen que ver con, disculpen, tienen que ver con el tratamiento posible del autismo, de los niños con autismo, en los cuales Motrón y Maleval coinciden completamente, es algo que Motrón publicó eso en 2016 y Maleval hace 15 años que habla de lo mismo. Se los muestro aquí. Bueno, hubo otros también, no solo Maleval, pero yo tomé como ejemplo. ¿Qué se hace? ¿Cómo aproximar a un niño autista? No es algo evidente, por supuesto. Tienen aquí Motrón, Sinoziben y Maleval. Se los digo de manera rápida. Motrón, tanto como Maleval, privilegia el escrito y lo visual, no la explicación verbal. No sirve para nada hablar al niño. No es que no haya que hablarle al niño, pero no es lo fundamental la palabra, sino más bien la visión. Entonces, soporte escrito y visual. Motrón piensa, como Maleval, o Maleval como Motrón, que hay que apoyarse en la experiencia de personas autistas, por ejemplo, la colaboradora de Motrón, que es Michelle Dawson, que es autista. Maleval dice exactamente lo mismo y desde siempre se interesa a los testimonios de los autistas. Motrón propone una tutela paralela, Maleval llama eso postura en paralelo, pero antes de que lo diga Motrón, lo había publicado antes. Es decir, que uno tiene que ponerse al lado del niño autista, primero ver en qué se interesa el niño, luego tratar de hacer más o menos lo mismo, si es posible con un material doble. Imaginemos que se trata de una computadora o una tableta, ¿no? Por ejemplo, si uno se pone a hacer algo para atraer al niño autista, el niño va a querer hacerlo él, entonces uno va a querer hacerlo uno, entonces un tironeo, tire y afloje con la tableta, es decir, no hay que hacer eso, son dos, una tableta para el niño, otra para el adulto que está al lado, que trata de... parafrasear una acción del educador, dice Motrón, Maleval dice hablar a la cantonade. A la cantonade quiere decir como si no fuera la cosa, ¿no? No sé cómo se dice, me olvidé. Como quien no quiere la cosa. Es decir, a la cantonada significa, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer hoy? No qué querés hacer hoy, Kevin, sino ¿qué se podría hacer hoy? Vamos a tratar de hacer esto. Bueno, hablar, y ahí si el niño se interesa o no. Motrón, evitar el frente a frente, face to face. Lo mismo dice Maleval, evitar el face a face. Motrón, enriquecer progresivamente las actividades que elige el niño. El niño comienza con pequeñas bolitas de colores y bueno, aportar poco a poco un material que es un poco más complejo y donde las cosas se asocian, siguiendo la, casi diría, porque no, cognición del niño, la facilidad del niño, vamos a decir. Lo mismo opina Maleval, detectar los centros de interés del niño y respetarlos y profundizarlos. Es una cosa terrible lo que dice Motrón, por ser un científico, vamos a decir, dice que no hay que ir contra las obsesiones del autista, que hay que utilizar las obsesiones del autista y ir en ese sentido, justamente, y mejorarlas eventualmente, pero, etcétera, etcétera. Pero impresionante, Motrón dice, no hay que impedir los comportamientos repetitivos.
mismo si a uno le parece terrible que el niño haga eso porque parece un loco, bueno, no hay ningún problema, mientras que no sea una actitud problemática, peligrosa, es decir, que se haga mal, hay que dejarlo hacer lo que quiera, mismo si es repetitivo, si no para, etc. Lo mismo dice Maleval, respetar la prégnance de los objetos y la fuente de tranquilidad que eso aporta a la angustia del niño. La lista sigue, para decir todos los puntos en común que hay entre los dos autores, y quizás me detengo aquí diciendo solamente dos cosas. Cuando en el autismo, perdón, cuando en la psicosis se trata de refus, ¿cómo se dice?, de rechazo, de Verweichung, perdón, en Lacan al menos se trata siempre, seminario 3, de la alucinación. Podés después discutir si no. En el caso del hombre de los lobos, si eso es sobre la que Lacan habla, página 33 creo, 21, perdón, del seminario 3 en francés, dice, es la famosa alucinación del dedo cortado. Ahí se ve una no aceptación de la castración, dice Freud, patati patatán. Ok, justamente lo que tenés es que el rechazo, el refus Verweichung, es una alucinación, y no encontrás eso en el autismo. Segundo punto, rápidamente, ¿por qué estoy en contra de la idea de evitamiento de la mirada en el autista? Porque me parece que es una especie de homologación, una especie de evitamiento de la mirada en el esquizofrénico, adulto, no niño, por supuesto, y que hay una cosa genial, dicho por un autor muy citado por Maleval, Atwood, quien dice una cosa genial, guarden esta idea porque es fundamental, dice, cuando un autista lo mira a usted a los ojos, pierde el hilo. Me parece genial. Tiene una máquina que está ahí que funciona, sigue. Bueno. Imaginemos, de hecho, lo que ocurre. Si a ustedes le dicen, por ejemplo, ¿en qué año fue la Revolución Libertadora? Entonces, a ver, déjame pensar, 55. Es decir, no está mirando, si quiere buscar una fecha, no está mirando a la persona en los ojos. Desplaza la mirada hacia otro lado. Y estoy un poco en contra también de la idea de insistir tanto con el objeto autístico. Yo no digo que no haya objetos en el autismo, pero como se confunden el objeto A, el objeto en psicoanálisis, se dan muchas vueltas, y me parece que lo fundamental es lo que dice la autora Harrison, interesante y fundamental, dice que el objeto puede ser una goma, del autista, del niño autista que lo tiene, o del adulto también, que lo tiene al tiempo en su mano, es la única lectura que se puede hacer es que el mundo se puede venir abajo, pero la goma esta sigue siendo una goma. Mientras que yo la tenga en mi mano, los demás pueden hacer fiestas que me parecen ruidosas, o puede explotar una bomba atómica, pero la goma está siempre aquí. Bueno, esa es un poco la idea, y termino, y con esto no digo más nada, un propósito bastante genial de Éric Laurent, en una charla que dio en la École en París en abril del 2019, donde dice que si en el no autista se trata, como diría Austin, recuerdan, se trata de hacer cosas con palabras, por ejemplo, si usted dice acepta por esposa, etc., usted dice sí, el sí ya es una cosa, es un contrato. En el autista se trata más bien de hacer palabras con cosas. Se parte del mundo visual tal como el niño lo entiende, y a partir de ahí eso querrá decir una goma, un auto, etc. Y el ejemplo que dio Laurent, yo se lo di yo, y dice, como me comentó Lucchesi sobre este tema, dice un niño autista muy inteligente que yo seguía, que tenía 4 años, se interesaba mucho a las letras magnéticas, entonces A, B, C, D, cada vez lo mismo, y en un momento llega la letra W y se da cuenta y dice, pero W, si la pongo al revés, es M. M o W, M o W, M o W. No, M, W. No hay que joder, digamos, con el niño autista. M es M y W es W, y todo equívoco es angustiante, digamos, o problemático. De manera que, y la última frase que digo, de manera que la idea según la cual el autista es como una especie de neurótico un poco loco,
y que tiene su conjunto, su colección de autitos, y lo que mejor que uno puede hacer en tanto gran lacaniano es ir y sacarle un autito, así el niño se descompleta, no sé, tipo de idioteces. Al revés, hay que hacer lo que hizo Donna Williams, la autista, cuando por la primera vez, cuando es adulta, se aproxima a un niño autista que nadie daba pie con bola, y que hace cuando, como ve, como que el niño colecciona cosas, ella lo ayuda a coleccionar, y ahí empieza todo un diálogo entre dos a partir de ese punto. Bueno, paro aquí. Bien, pero no va a ser lo último que vas a decir, Juan Pablo, porque Okay. vas a dar algunas preguntas o algo. Así que... No, pero paro mi speech, quiero decir. Perfecto. Bueno, ha sido rapidísimo, así que hay un montón de cosas que vamos a volver a escuchar. Esto lo grabamos, así que nos va a servir mucho. Perfecto. Está la diferencia entre autismo y psicosis, que acá se está hablando mucho también, con diferentes estilos y con diferentes énfasis, que es lo que nosotros desde la antena Autismo La Plata estamos viendo, ¿no? Porque también hay criterios diferentes. Hay puntos que se encuentran y otros que no. Me parece muy importante esto de poder dialogar, o poder encontrar puntos comunes con el cognitivismo, por ejemplo. Te pregunto, una de las preguntas es esto que vos dijiste al inicio, que decís que a veces hay que salir del psicoanálisis, algo lo dijiste en el transcurso, ¿no? Para poder volver, justamente. Claro, para volver y argumentar, ¿no? Desde el psicoanálisis, que realmente yo creo que, es a partir de Lacan, porque que se pueden tomar algunas cuestiones. Esta es mi idea. Y otra, yo mientras te pregunto, mientras los demás, ojalá que vayan haciendo preguntas, comentarios o levanten la mano, ¿sí? Hablo para después dar lugar a otros. Hace 2 años creo que di una conferencia en Maleval, hizo un hincapié en el tema de que, te digo esta frase solamente para ver, que en la psicosis había una alienación al significante, mientras que en el autismo una alienación al signo. Y dio todos un montón de ejemplos, digamos, con esta diferencia entre psicosis y autismo. Y otra cosa que voy a señalar, y ahora también yo voy a dejar de hablar para que hablen otros, es que acá una diferencia que nosotros tenemos que tratar de transmitir, que no se trata de eso, es de que el autismo es considerado una discapacidad. Y vos decís algo que son inteligencias diferentes, ¿no? Exacto. De eso se trata. Incluso el artículo que vos tenés que publicaste en Estrategias, ahí dirigís un poco a educación para que consideren estas inteligencias diferentes, porque evidentemente hay que considerar para que aprendan algo de una manera muy distinta a los que vos... Es todo el tema. Claro. Yo ahora también me muteo, pero damos lugar entonces a las preguntas por escrito, a alguien que quiera participar. Quizás un punto para responder rápidamente. La diferencia de Maleval, de alienación al significante y al signo, él mismo se retrajo. Creo que Laurent no estaba muy de acuerdo con eso, y dice, Laurent me ayudó a darme cuenta que no es lo principal, pero es un poco lo que digo yo, no hay alienación al significante, es decir, muerte de la cosa, es decir, jugás al autito con control remoto, o con lo que sea, porque no es la cuestión, la cosa en tal no es la cuestión, es un asesinato de la cosa como tal, lo importante es la impregna del deseo, la función, etcétera, etcétera. Pero así todo, yo pienso que no estaba mal la idea de Maleval primera de diferenciar significante de signos. Alienación al significante, lo que ya sabemos, y alienación al signo es lo que se llama el puntillismo. De otra manera, no hay una especie de desplazamiento donde más o menos las cosas, donde hay relación sexual, digamos. El famoso no hay relación sexual de Lacan quiere decir que toda relación es sexual en realidad, ¿no? En el imaginario todo es izquierda y derecha, rusos y americanos, hombre y mujer.
Y lo que él dice, que con el autista la gente se jode menos, porque es o W o M, no queda otra. Entonces no se puede estar más o menos, bueno, y si la W se transforma en M, ahí mandas todo. Bueno. Entonces lo importante es que hay una alienación a un signo, en el sentido que el niño, o el autista, digamos, la persona, incorpora el mundo simbólico de otra manera que por el significante. Me parece fundamental para mí como idea. Bueno, una preguntita ahí acá del público, de Marlon Cortés. Dice, yo quisiera preguntar... Sí, sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Marlon Cortés de Colombia. Ok, muy bien. Mira, en Medellín, Colombia, estamos 2 universidades haciendo una investigación sobre autistas en la universidad. ¿Sí? Es decir, estamos entrevistando a jóvenes con Asperger, pues ellos se nombran como Asperger, sus profesores, alguna madre de familia ya entrevistamos. Bien. Pero digamos, en el trabajo en la universidad de hacer ciertos planes para que estos jóvenes de algún modo no estallen en la universidad y se tengan que ir, la vía que siempre encontramos es la vía de planes para incluir la discapacidad, para incluir a jóvenes en discapacidad. Sí. Y eso es un lío complicado con los jóvenes Asperger, que son usualmente unos genios, y les cuesta meterse en esa camiseta de la discapacidad, ¿cierto? Entonces, no sé, o sea, no es una pregunta, pero por lo menos te digo esto para que digas algo. Evoca una cosa muy interesante, y es que, por un lado, no hay que ser un animal y decir son anormales, y etcétera, etcétera, y solamente los normales funcionan, pero por otro lado no había tampoco que meterlos en una caja y decir son los discapacitados. Hay que ir caso por caso, y justamente ahí es donde la sutileza y el tacto clínico juega un montón. En muchos casos es necesario ayudar a la persona con un ayudante, incluso, no sé si existe ahí, que mismo en la universidad hay una persona al lado, muchas veces otro estudiante, que se le paga para eso, para que lo ayude en cosas, no te olvides de tal cosa, hace que se concentre. Bueno. Y en otros casos, evidentemente, eso sería terrible, meterle a otro que controle lo que tiene que hacer, no, para ahí la intrusión se vuelve realidad. Entonces me parece fundamental esto que decís, sí. Es decir, con el pretexto de que no se puede reducir el autista a la normalidad, no tampoco reducirla a la anormalidad, justamente. Desde esa normalidad, justamente. Ok, bien. Juan Pablo, contarte que en Colombia estamos intentando traducir tu texto, el del autismo. Esperemos hacer todas las diligencias jurídicas y económicas para que salga publicado. Me alegro mucho. Gracias, gracias. Sería buenísimo, así lo podemos leer vos también, ¿no? Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la manito en reacciones o también escribir en el chat la pregunta o decir que quiere preguntar y le damos el micrófono. Acá ¿Preguntas o participaciones? Eso, acompañantes terapéuticos, Juan Pablo, que vos decías quiénes. Acá hay una figura nueva, debe haber algunos, y cuando nosotros hacemos las actividades presenciales, hay varias que se trabaja en forma coordinada con los practicantes de psicoanálisis, ¿no? Y con escuelas. Con respecto a las alucinaciones, no, que Malval está en contra de esta idea. Bueno, me acuerdo que Sobañá, que murió hace poco, del COVID creo, estaba en guerra con él. Yo presencié algunas peleas entre los dos, porque Sobañá argumenta que el autismo es la psicosis. Y como dice Ed Wood, que es un cognitivista, dice una cosa genial también, dice, si usted le pregunta a un autista si escucha voces, lo más seguro que diga que sí, ya que escucha voces como cualquier persona. Cuando usted le habla, escucha voces. Así que no es por eso que está alucinado. Sí, seguro, seguro.
Me parece que has dejado a todos un poco mudos. Sí, quizás hablé demasiado. No, mucha No, información, mucha información. Hay mucha información, exactamente. No, pero está bueno conocer un poco la formación que has tenido, lo que has podido sí. teorizar, las hipótesis, claro. Sí, porque yo estaba en un centro médico-psicológico lacaniano 100%, pero por supuesto me fui, no es que tenga tantas ganas, pero al hospital universitario, a ver todos esos test que se hacen, a la manera en cómo piensa la gente el tema del autismo, en lo cual todo no es un desastre, hay cosas que son interesantes, otras mucho menos, pero sí, en ese sentido pienso que hay que abrirse a otros campos y saber lo que se dice, porque estamos con algo que es absolutamente diferente. Van a decirme, se puede decir lo mismo cualquier persona. Bueno, ok, pero es el autismo en particular. Vemos cosas que son completamente diferentes y en eso no hay que estar demasiado con el dogma psicoanalítico y abrirse a otro tipo. Ya que Laurent puede decir que no es hacer cosas comparables, pero pararlas con cosas, ya te da vuelta completamente el modelo lacaniano habitual. Sí. Quiero hacerle una pregunta. Sí, Maki. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Adolfo Bracchi se hace una pregunta también. También. Bueno, Adelante, bien. yo puedo esperar, no hay problema. A ver, Hola, ¿me escuchan? Sí, Adolfo. Hola, bueno, muchas gracias. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Yo me quedé pensando en este comentario que tú hiciste de cómo un niño puede jugar con un auto, con algo que no es un auto. Exacto. Es decir, puede hacer una abstracción. Y no Ujú. puedo dejar de pensar en cómo los neuróticos de alguna forma nos relacionamos con algo tan abstracto como es la religión, ¿no? Y que en mucho de religión, que puede ser el psicoanálisis incluso, ¿no? Y que puede entrelazarse con nuestro deseo y qué sé yo. Desde tu punto de vista, desde tu estudio, ¿cuál sería la relación que puede tener un autista con algo así como una religión? Ese es el tema, porque exactamente, tú das el ejemplo de la religión. La religión es un lazo social como cualquier otro. No olvidemos el ejército y la armada, como dice Freud, como instituciones, lazo social, patatín patatán. Hasta ahí no está el problema. El tema es hasta qué punto el autista puede agarrar, la palabra viene en francés, accrocher a ese tipo de instituciones donde están todos, digamos, quisiera formar parte del club que no me acepta como miembro, digamos. Es decir, no hay una especie de hacer las cosas de otra manera que por el lazo social habitual. Yo no estoy completamente de la idea de que el autista no pueda participar en un lazo social con otros, puede hacerlo, va a ser siempre de manera un poco particular y diferente. Van a decirme ustedes, todo el mundo hace lo mismo, no exactamente todo el mundo. Hay una cosa así todo importante, me parece fundamental. Releyendo Atwood, citado por Malevalvo, que dice, siguió a más de 1000 autistas, 1000 autistas, y dice, hay que olvidar lo siguiente, que uno tiene un niño autista, un paciente, quiero decir, o un hijo, yo qué sé, y es catastrófico en la presentación, ¿qué es esto? Y que en realidad hacia adolescencia, el adulto, el autista aprende a cómo funcionar con los demás. Si yo, dicho de otra manera, finalmente termina funcionando, más o menos. No sé si será presidente de la República o si va a tener una actividad muy social, probablemente no, o quizás no tiene un trabajo, pero la mayoría de los autistas, al menos Caner prototípicos, terminan funcionando porque aprenden a decoder, ¿no? A decodear la relación al otro, de manera distinta a la sociedad de la religión y todo lo que se ocurre, o el club del barrio, ¿no? De manera distinta, pero llega de todas maneras a hacerlo. Es el punto positivo, digamos, ¿no? Muchas gracias. Andrés Amariles levantó la mano también. No sé si anda por ahí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. Primero agradecerte
por tu transmisión, elementos muy novedosos que nos invitan a pensar una serie de asuntos que por lo menos por mi parte hasta ahora no habíamos considerado. Yo soy de Medellín, de Colombia. En la ANEL de Medellín trabajamos en el Observatorio de Autismo y también en un cartel sobre autismo después de la infancia. Y me llamó mucho la atención que mientras hablabas a veces te corregías, ¿cierto? Decías los niños autistas y los adultos, o también los adultos, ¿cierto? Como poniendo ese elemento. Y que suele pasar que muchas veces hacemos como la comparación autismo-infancia, autismo-niño. Completamente, completamente. Pero es lo que acabo de decir recién, porque es ahí donde parece catastrófico y diferente. Y en realidad un montón de gente que es autista adulta y tú no lo sabes. Y nosotros en el cartel y contando también como las experiencias de la clínica nos hemos encontrado con muchos adultos autistas que en su niñez pasan desapercibidos, no se les hace diagnóstico, se les dice como niños raros, diferentes. Pero cuando llegan a la adolescencia y a la adultez empiezan a enfrentar a todos los avatares de la vida adulta, el enamoramiento, el trabajo, la universidad, y la cosa se complica un poco. Exactamente. Y digamos que estas personas en muchos casos asisten a análisis, acá pues en Colombia digamos van al psicólogo y resulta que son psicoanalistas. Y entonces, ¿cómo qué puedes decirnos tú sobre el tratamiento, la clínica con estos autistas adultos que van por una motivación propia, pero que digamos también como que el acompañamiento no es sentarnos a jugar con ellos, evidentemente, ni hacer con un sujeto neurótico? ¿Qué tienes para decirnos pues como a propósito de eso? Y yo seguí durante varios años un adulto autista, un tipo brillante, de 40 años más o menos, ingeniero, trilingüe, y bueno, lo que él había hecho era muy interesante realmente. Era primero ponerme el seguimiento conmigo en su Excel, digamos, ¿no? En su programa. Como tantas otras cosas, ponía tantas sesiones conmigo. Es decir, tenía que ir y punto, porque ya forma parte de su esquema, digamos. Segundo, que es muy interesante, es que ahí genial, el evitamiento de la mirada. El tipo venía y me miraba todo el tiempo así, en los ojos. Ahí, qué ejemplo, qué evitamiento de mirada hay si el tipo no para de mirarte. Bueno, y es un poco extraño. Y entonces, y qué genial, que si yo no empezaba a hablar, podía quedarse media hora sin hablar. Y sonreír un poco, quizás porque por el silencio era molesto. Recordemos que el silencio es molesto. Bueno. Entonces, lo que aprendí con este hombre, con este muchacho, es que tenía que empezar yo, y a veces yo empezaba con temas personales. Esta semana muy complicado, tuve que terminar un artículo. Bueno, y a partir de ahí se interesa y empieza a hablar y la sesión comenzaba. Si yo no hacía eso, no pasaba nada, de nada. Y siempre el humor, muy particular, una del autista no quiere el equívoco, pero sí, al mismo tiempo siempre había un humor un poco irónico, es un poco sarcástico, algunas bromas con respecto a mi edad, porque yo era más viejo que él, bueno, cosas así por el estilo, pero sin embargo había ese juego social aprendido justamente, con una persona en particular. Y eso era un poco raro el muchacho este, por supuesto, pero trabajaba en una empresa muy conocida internacional, hablaba 3 lenguas, leía 2 libros por semana. Bueno, quiero decirte, fue una vida particular, pero que aprendí este tipo de cosas, que si no estás ahí, y es un poco una cosa por la que insiste Mareval, ya no solamente en el niño, es que en algún punto la iniciativa tiene que venir de vos, de ti. Claro, si no, no pasa nada. Preguntar algo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Mareval inclusive plantea esta dificultad, la pregunta tiene que ver con eso, haciendo una diferencia, inclusive me parece, entre la psicosis y el autismo, entre la no extracción del objeto y la retención de los objetos pulsionales. Digo, su texto del autista y la voz está planteando esta imposibilidad que tiene el autista de ceder su objeto voz. De allí que la enunciación siempre aparezca como dificultada, ¿no? Y el tema de la transferencia en el autismo sea todo un tema. Cómo instalar esa cuestión, ¿no? Y la relación con los objetos que también tiene el autista, esta clínica del circuito que plantea Lorán. La pregunta mía es,
cuál es la posición respecto de esto, ¿no? Porque la transferencia en el autismo tiene sus dificultades. Y el otro punto sería, ¿qué opina de los dispositivos clínicos, de la clínica entre varios, el de Stevens, el de Ichiachia, esto que está como tan planteado, que François Cerné lo plantea también y que está en Lecourquille, Lantemin, etcétera? ¿Qué opina esto como alternativa terapéutica para los niños con autismo? Niños sujetos con autismo, digamos. Sí, bueno, me parece fundamental. Me parece que es lo que digo en mi libro, es psicoanalista solo con el autista niño en particular, el adulto quizás un poco diferente, pero bueno, habría que ver. Es necesaria una práctica a varios, no sé cómo se traduce. Sí, Plusieurs, oui. En el sentido que uno no puede asumir todos los puntos que podrían ser tratados en el niño. Muchas cosas pasan por la, ¿cómo se llama? Actividad física, no me sale la palabra. Es decir, todo un trabajo que se hace en el hospital, por ejemplo, y es evidente que los 20 minutos, la media hora que uno está con el niño o el adolescente no determinan una evolución, ni mucho menos. Me parece que estoy absolutamente de acuerdo con ese punto, ¿no? Me parece fundamental. Fundamentales, ¿eh? Hay algunas preguntas escritas de Montevideo, Pilar Fernández, si podrías profundizar sobre el objeto autístico, de Claudia Pérez, qué opinión te merecen los métodos TEACH y pictogramas, y después Adolfo Brack, que quiere hacer una pregunta. Ese ya preguntó, Giselle. No, puede seguir preguntando. No, lo que digo con respecto al objeto autístico es Tustin, ¿no? Francis Tustin, quien inventó el objeto autístico. Malevá se refiere mucho a ella, cosas interesantes, pero es un delirio. Evidente que es importante, pero es un poco delirante porque ya está el buen objeto, el objeto que destruye, de eso un poco Maleval, no digo que se burla, pero que la critica, el objeto que es destructor, el objeto que forma parte, porque el objeto del autista forma parte de su cuerpo. Bueno, ¿y por qué? El ejemplo que da es de un niño que justamente tiene un autito en la mano y que no lo deja nunca, cuando va a verla a ella, justamente, ¿por qué? Porque está ansioso justamente de verla a esta mujer, que quién es después de todo, y que cuando abre la mano deja una marca, y eso muestra que hasta qué punto el objeto marca el cuerpo. Qué metáfora, ¿no? ¿Qué viene a ser? Yo creo que lo que dice la Harrison, que es ella misma autista, ese es el tema. Pues yo eliminaría el término objeto autístico. Yo voy más bien al lado del circuito. El objeto autístico, voy a llamarlo así, es lo que hace que se puede venir el COVID, puede haber un golpe de Estado o puede haber una crisis económica mundial. La goma sigue siendo la goma. Eso para mí está claro. Evidentemente hay una relación al cuerpo. También ves en los niños autistas que, por ejemplo, buscan muchas veces dormir pegados con la cabeza a la pared, por ejemplo, para que haya un punto de referencia que no se da por otros motivos, que no se da por la palabra justamente, y que se construye a partir de un contacto, por ejemplo. Y toda la noción de borde, de hecho por Laurent, ¿no? Eric Laurent, creo que es eso el tema, cómo significantizar algo y significantizando algo se significantiza el cuerpo. Entonces, el objeto ya es parte del circuito para mí, esa es la idea que tengo yo. Quien dice objeto, la goma, puede ser también el calendario, puede ser el plan del subte, que se aprende de memoria, etcétera, etcétera. Bueno, eso me llevaría también a decir otras cosas con respecto a las verdaderas e impresionantes actitudes de capacidad de desarrollo visual, no lingüístico, que existe en el autista y en el CANER, una gran memoria visual, una gran velocidad visual que puede deducirse mayor a la persona normal, evidentemente, y que en cierto modo
por ejemplo, si tienen toman como ejemplo los autistas expertos en calendario, es el caso de mi hija. Por ejemplo, uno puede decir qué día era el 25 de mayo de 1966, y enseguida dice miércoles, fue cuando yo nací. Y si cuando usted nació, también el pregunta se lo dice enseguida, y con una velocidad tal que nunca puede ser una deducción, primero, y segundo, lo que descubre Motrón es que no es algorítmico. Quiero decirte que si el 1 de enero era un lunes de tal año, el 1 de enero el año siguiente va a ser un martes, el siguiente, no es así. ¿Por qué? Porque si alguna vez se equivoca el niño o la persona, a veces ocurre, luego no se equivoca en el mismo sentido. Entiendo lo que quiero decir. Se equivocó para una fecha, pero la siguiente, si fuera algorítmico, lo que deduce, es decir, lingüístico del lenguaje, tendría que equivocarse también con las fechas siguientes, y no se equivoca. Entonces, la aprehensión es visual, como dice Tammet. Lo conocerán, Daniel Tammet, bueno. Entonces, forma parte de la particularidad de una especie de acceso directo a la cosa, si les parece, que no tiene nada que ver con lo que fabrica el neurótico, ni el psicótico incluso, que podría tener simplemente una alienación, como decía al instante Maki Piró, al significante justamente. ¿Qué pasa con el objeto A? Yo pienso que si uno separemos el objeto A del objeto autístico, no tiene nada que ver. No hay objeto A en el autismo, porque no hay alienación. Y entonces no puede haber que... El objeto A se deduce a partir de la relación que yo tengo completamente a ciegas. Digo a ciegas a propósito, porque lo llamo la opacidad referencial. Opacidad referencial y quiere decir que lo que nosotros hacemos, hablamos de más o menos algo, yo qué sé. Si uno es alemán, tiene un poco menos de opacidad referencial que si uno es argentino, supongamos, pero bueno. Y eso no va en el autista. El autista, M no es W y recíprocamente. Hay una pregunta levanta la mano Susana Ver o Bir. No sé si sigue estando. Parece que también Marlon Cortés, ¿puede ser? Ese ya tomó la palabra. No sé si quiere volver a tomarla, pero. Sí. Bueno, Susana por ahí se cansó de esperar, por ahí, porque la tuvimos un ratito. Yo ya. Sí, él ya habló. Ok. Voy atrasada. Hola, soy yo, Susana. Okay. Yo soy una abuela, no soy psicoanalista, soy socióloga, es decir, que no tengo una mirada especial sobre la problemática del autismo desde un punto de vista psicoanalítico, sino como abuela de un chico que a los 2 años es diagnosticado con autismo. Que no hablaba, que tenía, bueno, obviamente, conductas reiteradas, pero que te miraba siempre a los ojos, siempre. Por ejemplo, exacto. Sí. Pero te miraba con una mirada con sentido. Entonces, no, yo cuando te escuchaba, yo me preguntaba, estamos hablando de un sujeto autista único, y no hay un sujeto autista único. Hay un perfil que obviamente, viste, el espectro autista, en algo los chicos y los grandes se parecen, pero son todos distintos, ¿o no? Sí, eso me parece que es fundamental. Por ejemplo, a nivel estrictamente, vamos a decir, científico, en el momento donde hay un momento de, ¿cómo decir?, de desenganche, la palabra viene en francés por eso, y del niño a los 18 meses, por ejemplo, o más o menos, y en el momento en que trata de comenzar a interesarse en cosas particulares, justamente, hay uno que se interesa en una cosa, otro en otra, cosas completamente distintas, no se sabe muy bien qué pasa. Nadie conoce, mismo el científico no sabe muy bien qué pasa un periodo de un año entre la indeterminación total y el momento que hay un encuentro. Como por casualidad, el Motrón, que conoce Lacan, no crean que no lo conoce, porque es una tesis lingüística, utiliza la palabra contingencia y encuentro. No, perdón, encuentro y elección.
increíble, porque son las dos palabras hiperlacanianas de vos. Entonces, hay un encuentro con algo que no está, el niño que se interesa, no sé a qué, a las lámparas, no nace sabiendo que hay lámparas, porque nadie nace sabiendo que hay lámparas, y esto se produce con un encuentro, que es en un momento dado, o no, si no tiene ese tipo de material, y en eso es importante estar con el niño autista, proponerle cosas, porque ahí puede enriquecer y encontrar las posibilidades de desarrollar algo, justamente. Así que ese es el tema. Entonces, evidentemente que son cosas que hay, cada sujeto es diferente, pero tratemos de aislar aspectos que hacen conjuntos, como dije, prototípicos o sindrómicos o Asperger, que hacen algo un poco distinto a lo que se hace habitualmente, ¿no? No se puede decir gran paquete del espectro autístico. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Acá había un colega que me decía por WhatsApp, porque hay otros medios, que le resultó muy interesante que no hables tan en la jerga psicoanalítica. Sí. Y no sé, Laura Arroyo, vos decías que había algunas preguntas. Laura. Ya las leyó Connie, estaban ahí porque habían quedado colgadas en el chat y no las habían respondido. Ya las leyó Connie. Ya contestaron. Ya está. Bueno, por ahí alguno quiere preguntar algo más, si no, bueno, ya estamos medio sobre la hora, ¿no? Giselle, ¿qué decís? Sí, te agradecemos muchísimo, Juan Pablo, y vamos a tener en cuenta, bueno, si hay una traducción, como alguien dijo, nos comunicaremos, porque si hay algo, la verdad que esta pandemia, bueno, hablo yo personalmente, me resulta bastante tediosa, pero si hay algo interesante es la relación que estamos teniendo con colegas de distintos lugares. Es increíble, sí. Inimaginable, hablando con vos en París, Venezuela, Colombia. La verdad Colombia, sí. Colombia. Uruguay, bueno, les queremos avisar que nosotros el mes que viene no va a haber una reunión porque cae un lunes feriado, pero en noviembre sí vamos a seguir el día 9. El día 9 con Gustavo Zlatopovsky. Eso, siempre Zlatopovsky. En el apellido. Zlatopovsky. Zlatopovsky. Tratamiento con otros que trabajan en un hospital público acá. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, y acá están agradeciendo mucho. Sí, veo. Gracias a ustedes por haberme invitado. Así que te vas a, no sé si venir, pero bueno, ya tenés gente que va a dialogar contigo y te va a consultar. Okay. Perfecto. Bueno. Hasta la próxima. Listo. Hasta la próxima. Te aplaudimos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno.